Hola, ¿qué tal? Te quiero invitar a que me acompañes en este viaje que vamos a tratar sobre el capital humano. Nos vamos a centrar en el reclutamiento, la selección y la inducción del personal. Pero antes, una frase célebre. Contrata el carácter y entrena la habilidad. La administración se define como el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y actividades de una organización, empresa o entidad, con el objetivo de alcanzar sus objetivos y metas de manera eficiente y efectiva. La administración implica la coordinación y gestión de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos para lograr los fines y objetivos de la organización. Asimismo, la administración busca comprender y mejorar la eficiencia y eficacia de las organizaciones y desarrollar estrategias y técnicas para alcanzar sus objetivos y metas. Es así como el objeto de estudio de la administración son las organizaciones. ¿Sabes qué es una empresa? Bueno, pues una empresa es una organización que produce bienes o servicios con el objetivo de generar ganancias y satisfacer las necesidades de sus clientes. Es una unidad económica que opera de manera independiente y tiene su propia estructura, objetivos y estrategias. La empresa tiene varios elementos. Entre ellos están los elementos materiales. Con esto nos referimos a las instalaciones, como los edificios, las oficinas, los equipos, que son las máquinas, las herramientas, la tecnología, la infraestructura, que son las redes, sistemas o servicios. Cuando hablamos de elementos humanos, nos estamos refiriendo a los propietarios, a los accionistas, a los directivos o los gerentes, los directores o los ejecutivos, los empleados y los clientes. Cuando hablamos de conocimiento tecnológico, nos estamos refiriendo a un elemento intangible, es decir, en este están las marcas como la identidad, la reputación, las patentes, que son los derechos de propiedad intelectual, el conocimiento, la experiencia, las relaciones, los clientes, los proveedores y partners. Y al hablar de conocimiento administrativo, estamos hablando de los elementos financieros, que en esto nos referimos obviamente al capital, al presupuesto, a los ingresos, las ventas, los servicios, los gastos, costos y expensas. Ahora centrémonos en el reclutamiento del personal. Esto es un proceso de identificar, atraer y evaluar y seleccionar personal para cubrir vacantes dentro de una organización. Su objetivo principal es encontrar candidatos adecuados considerando expectativas, cultura, experiencias y habilidades empresariales. Por supuesto, en una empresa, los trabajadores eventualmente renuncian, ¿verdad? O los despiden. Bueno, pues te muestro cuáles son las etapas del reclutamiento y cómo es su proceso. En primera instancia, tenemos que identificar o definir el puesto o la vacante. No todas las vacantes o las necesidades de personal que pueden surgir en la empresa son igual de fáciles de identificar, porque cuando un empleado se va o cambia de puesto sin dejar un sustituto, es evidente que hará falta un reemplazo. Sin embargo, cuando una empresa crece o cambia, es posible que haya más trabajo o que surjan necesidades totalmente nuevas. Por tal motivo, la primera etapa del reclutamiento consiste en ser conscientes de que existe una necesidad de personal dentro de la organización y nosotros como empleadores tenemos que identificar cuál es esa necesidad de personal. Ahora bien, antes de empezar a redactar la descripción o la oferta, debemos determinar algunos rasgos clave del perfil que necesitamos. Es aquí donde entra
la segunda etapa, que es la descripción del puesto vacante o el análisis de los requisitos. En ello nos vamos a preguntar: ¿buscamos a un profesional que cumpla diferentes roles dentro de la empresa? ¿Es necesario que cuente con mucha experiencia dentro del sector? ¿Su currículum académico ha de ser impecable? Todas estas preguntas nos ayudarán a ir perfilando las necesidades de la empresa para redactar una buena descripción del puesto de trabajo. Y por lo tanto, esta debe reflejar las tareas y responsabilidades que conlleva el puesto de trabajo para que el posible candidato pueda construir fácilmente unas expectativas antes de aplicar. Es prácticamente los requisitos que vemos a veces en los anuncios de los trabajos de las empresas. Para dar continuidad a este proceso, el siguiente paso será decidir cuál será el modelo de nuestro reclutamiento o la definición de nuestra vacante. Reclutar consiste en atraer y captar talento, y eso se puede hacer de dos maneras, ya sea por reclutamiento interno, que es cuando los candidatos se buscan fuera de la organización, como en portales de empleo, en agencias, etc. Y por reclutamiento interno, en este caso la persona que ocupa el puesto vacante ya trabaja en la empresa. El siguiente paso es la recepción de candidaturas o recibir y almacenar los currículums. Nos referimos a que una vez que ya haya arrancado la fase de reclutamiento, el Departamento de Recursos Humanos empezará a recibir candidaturas a través de los canales habilitados. Es posible que estos vengan acompañados del currículum, una carta de presentación, y es muy importante guardar bien toda esa documentación. Por consiguiente y por lógica, un importante porcentaje de las candidaturas recibidas no van a cumplir con los requisitos mínimos del puesto, por lo que es importante hacer una evaluación o una preselección. Ahora, una vez que se ha preseleccionado, pasaremos al siguiente paso, que es entrevistar a las personas que ya preseleccionaste. Esto lo puedes hacer con ayuda de un software de selección de candidatos, que ahora en la actualidad es mucho más fácil de acceder a ellas. Y esto nos resultará mucho más fácil para aplicar filtros y obtener una lista de los mejores aspirantes. Y posteriormente tú puedes hacer tus entrevistas personalmente para ya indicar o elegir al candidato más fiable. A esto se le conoce como la fase de selección, que tiene como objetivo encontrar al mejor candidato para el puesto vacante. Y para ello se somete a las aspirantes a un examen mucho más riguroso para medir, evaluar y comparar sus habilidades y conocimientos. Dentro de las entrevistas personales también vamos a recopilar las referencias o la verificación de las referencias laborales y de los antecedentes. Es decir, vamos a verificar su información. Y el último paso, pues, es la evaluación final y la selección, que es, pues, vamos a elegir al candidato más adecuado y se le van a dar a conocer las ofertas de empleo, su sueldo, sus horarios y todo lo que conlleva el trabajo. Ahora, ya he explicado el proceso de reclutamiento o de selección de personal, te voy a explicar que existen diversos métodos de selección de personal. Por ejemplo, las entrevistas son una de las técnicas más utilizadas en el proceso de selección porque permiten a los reclutadores conocer a los candidatos de manera más personal y evaluar sus habilidades interpersonales.
Después están las pruebas psicométricas, las cuales son herramientas que miden diferentes aspectos de la personalidad y las habilidades de los candidatos. Estas pueden proporcionar información valiosa sobre cómo un candidato podría desempeñarse en el trabajo y cómo se integraría en el equipo. Sin embargo, es importante utilizarlas de manera ética y de asegurarnos de que sean relevantes para el puesto, es decir, que sean adecuadas a. Siguiendo con los métodos de selección, también se encuentran las simulaciones de trabajo, que permiten a los candidatos demostrar sus habilidades en un entorno controlado que imita situaciones reales del trabajo. Puede incluir ejercicios de grupo, estudios de casos o tareas específicas relacionadas con el puesto. Este método es especialmente útil para roles que requieren habilidades técnicas o de resolución de problemas. Y por último, tenemos el método de referencias y antecedentes, que es verificar las referencias y antecedentes de un candidato, pues es una parte crucial del proceso de selección, porque implica contactar a empleadores anteriores o colegas para obtener información sobre su desempeño y la ética laboral que tiene el candidato. Esta información nos puede ayudar a confirmar las afirmaciones del candidato y proporcionar una visión más completa de su idoneidad para el puesto. Muy bien, ya vimos cuál es el proceso de reclutamiento y qué tipos o qué métodos de reclutamiento existen. Ahora, una vez teniendo tu trabajo, tenemos que preguntarnos ¿para qué trabajo? ¿O cuál es la importancia de trabajar? Bueno, pues el trabajo es importante para el hombre por varias razones. Proporciona sustento y estabilidad económica, por supuesto. Desarrolla habilidades y competencias, fomenta la autoestima y nuestra confianza, contribuye a nuestro crecimiento personal y social, también mejora nuestra calidad de vida y nuestro bienestar general. En resumen, el trabajo es fundamental para el bienestar físico, emocional y social del hombre. ¿Alguna vez te has preguntado qué son las diferencias individuales? Las diferencias individuales se refieren a las características y atributos únicos que distinguen a cada empleado o miembro de una organización. Estas diferencias pueden influir en su desempeño, comportamiento y motivación en el trabajo. Su importancia radica en que mejora el desempeño y la productividad, aumento de la motivación, satisfacción laboral, fomento de la innovación y creatividad, mejora la comunicación y relación interpersonal, desarrolla el liderazgo y la gestión efectiva. También hay ajuste de políticas y prácticas organizacionales y hay promoción de la diversidad e inclusión. ¿Qué son las baterías psicológicas? Las baterías psicológicas son conjuntos de pruebas y evaluaciones diseñadas para medir diversas características psicológicas, habilidades y rasgos de personalidad en individuos. En el ámbito administrativo, se utilizan para evaluar y seleccionar candidatos, desarrollar planes de capacitación y mejorar el desempeño laboral. Las baterías psicológicas son herramientas valiosas en la administración para evaluar y desarrollar a los empleados, mejorar el desempeño laboral y tomar decisiones informadas. Sin embargo, es importante considerar sus limitaciones y utilizarlas de manera ética y responsable. Algunas de sus limitaciones o sus desventajas son que muchas veces no son infalibles y pueden tener sesgos. También requieren de una interpretación de expertos y pueden ser costosas y consumidoras de tiempo, además de que no garantizan el éxito laboral. Ahora sigamos descubriendo. La capacitación y desarrollo del capital humano se refiere al proceso de mejorar las habilidades, conocimientos y competencias de los empleados para aumentar su productividad y contribuir al éxito de la organización. De sus características principales se encuentran mejorar el desempeño laboral,
va a aumentar la productividad, también desarrolla habilidades y competencias, incrementa la motivación y la satisfacción laboral. De igual manera, mejora la calidad de vida en el trabajo, aumento de la lealtad y compromiso con la organización, preparación para cambios y innovaciones, desarrollo de liderazgo y gestión, además de que mejora la comunicación y el trabajo en equipo e incrementa la competitividad y la innovación. ¿Qué diferencia hay entre la capacitación y desarrollo individual y la capacitación y desarrollo organizacional? Bueno, pues te lo cuento. La capacitación y desarrollo individual se refiere al proceso de mejorar las habilidades, conocimientos y competencias de un individuo para aumentar su productividad y contribuir al éxito en su carrera profesional y personal. Y la capacitación y desarrollo organizacional se refiere al proceso de mejorar las habilidades, conocimientos y competencias de los empleados y equipos dentro de una organización para alcanzar objetivos y metas estratégicas. Ahora bien, la capacitación y desarrollo son dos conceptos relacionados pero distintos en el ámbito de la gestión de recursos humanos. Mientras la capacitación se enfoca en mejorar habilidades y conocimientos específicos para un puesto o tarea determinada, el desarrollo se enfoca en el crecimiento y mejora a largo plazo de las habilidades y conocimientos y competencias. La capacitación busca aumentar la eficiencia y la productividad en corto plazo, y el desarrollo busca desarrollar habilidades blandas como el liderazgo, la comunicación y la resolución de conflictos. Y así como estas, hay muchas diferencias. Ahora bien, un dato interesante. La capacitación ofrece beneficios significativos tanto para los empleados como para las organizaciones, incluyendo mejoras en habilidades, productividad, satisfacción laboral y la calidad de vida. Ahora demos un viaje a través del tiempo para analizar cómo es la capacitación en México, cómo fue evolucionando a lo largo de los años. Comenzaremos con la época prehispánica. En esa época la educación y la capacitación se centraban solamente en la transmisión de conocimientos y habilidades artesanales. Durante la época colonial, que fue de 1521 a 1821, la educación se enfocó en la formación religiosa y la preparación de líderes políticos. Durante la independencia se establecieron las primeras instituciones educativas públicas. En el tiempo del Porfiriato se implementaron programas de capacitación para trabajadores en industrias como la minería y la agricultura. Durante la Revolución Mexicana se enfatizó la educación y capacitación para los trabajadores y campesinos. Después, posrevolución de 1920 a 1940, se crearon instituciones como el Instituto Nacional de Educación Técnica, INET, y el Instituto Mexicano de Seguridad Social, IMSS. Durante el desarrollo estabilizador de 1940 a 1970, se expandió la educación técnica y se crearon programas de capacitación para la industria manufacturera. Poco después, durante la crisis económica de 1970 a 1982, se redujeron los recursos para la educación y la capacitación. Mientras estaba la reforma estructural de 1982 a 1994, se implementaron programas de capacitación para la reestructuración económica, y durante la globalización, que fue de 1994 hasta nuestros tiempos actuales, se enfatiza la capacitación en las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TICs, y las habilidades para la competitividad. Dentro de la capacitación existen unas legislaciones y políticas que son normas
y regulaciones que rigen la planificación, la implementación y la evaluación de la capacitación en diferentes contextos, como empresas, instituciones educativas y organizaciones gubernamentales. Las legislaciones de la capacitación son leyes y regulaciones que establecen requisitos y estándares para la capacitación, como leyes laborales, leyes de educación, leyes de salud y seguridad, leyes de igualdad y no discriminación, entre otras. Las políticas de la capacitación son directrices y estrategias que guían la planificación e implementación de la capacitación. Dentro del marco legal de la capacitación se encuentra la Ley Federal del Trabajo en el artículo 132 sobre las obligaciones de los patrones y establece que los patrones tienen la obligación de proporcionar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento para mejorar sus habilidades y conocimientos en el trabajo. Esta capacitación debe ser adecuada y periódica. De acuerdo al artículo 153, sección A, al 153, sección X, donde trata sobre la capacitación y el adiestramiento, se centra principalmente en la regulación específica de la capacitación y el adiestramiento, estableciendo la obligación de los empleadores de impartir programas de capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Se define a la capacitación como un proceso sistemático y organizado a través del cual se busca mejorar las habilidades y conocimientos del trabajador, y se deben establecer y registrar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de la capacitación. Los programas deben ser diseñados para todos los niveles jerárquicos de la empresa, desde operativos hasta directivos. Y se contempla la creación de comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento en las empresas, integradas por representantes de los trabajadores y de los empleadores, con el objetivo de supervisar y evaluar los programas de capacitación. Ahora, para relajarnos un poco, te voy a contar un chisme. El pasado 22 de mayo del 2010, el entonces presidente de la República Mexicana, el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, formalizó la creación del Acuerdo Nacional para la Productividad Laboral, cuyo propósito es que los sectores obrero y patronal, conjuntamente con el gobierno federal, promuevan la adopción de esquemas de medición y herramientas para incrementar la productividad en cada centro de trabajo. Las comisiones mixtas son órganos colegiados que se establecen para abordar temas específicos que requieren la colaboración y coordinación entre diferentes sectores, organizaciones o instituciones. Y estas comisiones suelen estar integradas por representantes de diversos grupos de interés, como el gobierno, el sector privado, organizaciones sindicales, asociaciones profesionales, instituciones educativas u organizaciones no gubernamentales. Estas comisiones mixtas han sido establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal del Trabajo. En esta legislación, las comisiones surgen como organismos obligatorios que deben existir en los centros de trabajo del país con el fin de salvaguardar derechos específicos y vigilar el cumplimiento de las diversas responsabilidades patronales y normas del trabajo. Divirtámonos un poco. Ahora, en esta sopa de letras, juega a encontrar la mayor cantidad de palabras posibles. Mucha suerte. Fue un gusto haberte acompañado a través de toda esta información, de todo este conocimiento. Presentó la alumna Mariana Arideli Rodríguez Santiago, alumna del Corporativo Internacional Universitario Campus Valle de Bravo, de la licenciatura en Pedagogía de séptimo cuatrimestre en modalidad sabatina. Un gusto y un placer, y hasta luego.